La noche previa a su martirio en Carthage, José Smith testificó a los guardias que le custodiaban de la divina autenticidad del Libro de Mormón, así como del ministerio de ángeles y de que el reino de Dios había sido establecido nuevamente en la tierra. Me pregunto si alguno de los guardias oró aquella noche. El Espíritu Santo estaba dispuesto para decirle que aquel magnífico mensaje era verdadero. Con el testimonio del Espíritu, habría sabido que debía solicitar el bautismo y luego habría podido recibir el inestimable don del Espíritu Santo, con el que habría conocido la verdad de todas las cosas. Me pregunto si alguno de ellos supo aquella noche lo cerca que estuvo de caminar por el único sendero que podría conducirle al Salvador en el mundo venidero, para ver su rostro con placer y oír las palabras: «Ven a mí, tú que bendito eres, hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre». Todos tenemos seres a los que amamos. Piensen en ellos ahora. Tal vez sean sus hijos o sus nietos. Quizás piensen en su cónyuge. Puede que sea alguien a quien estén enseñando como misioneros. Puede que se trate de un amigo. Ustedes desean de todo corazón que algún día ellos escuchen esas palabras de boca del Maestro, pues para recibir esa bendición es preciso que el testimonio que ofreció el profeta en Carthage arda en sus corazones gracias a todas las pruebas de la vida, como sucedió con José Smith. Podemos comenzar por ofrecerles un testimonio ocular. El Señor consideró que hubiera otros que se sumaran a José Smith para corroborar lo que el Salvador había hecho, y estaban con el profeta cuando se abrieron los cielos. Oliver Cowdery predicó el primer sermón misional el domingo siguiente a la organización de la iglesia. Partió para el campo para proclamar lo que sabía por medio de lo que había visto, oído y sentido. Junto con otros dos, firmó un testimonio del que jamás renegaron. Este testimonio se halla impreso en el prefacio del Libro de Mormón. Conste a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos a quienes llegare esta obra, que nosotros, por la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, hemos visto las planchas que contienen esta relación, la cual es una historia del pueblo de Nefi y también de los lamanitas, sus hermanos, y también del pueblo de Jared, que vino de la torre de que se ha hablado. Y también sabemos que han sido traducidas por el don y el poder de Dios, porque así su voz nos lo declaró. Por tanto, sabemos con certeza que la obra es verdadera. También testificamos haber visto los grabados sobre las planchas, y se nos han mostrado por el poder de Dios y no por el de ningún hombre. Declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo y que trajo las planchas y las puso ante nuestros ojos, de manera que las vimos y las contemplamos, así como los grabados que contenían, y sabemos que es por la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo que vimos y testificamos que estas cosas son verdaderas. Y es maravilloso a nuestra vista. Sin embargo, la voz del Señor nos mandó que testificásemos de ello. Por tanto, para ser obedientes a los mandatos de Dios, testificamos estas cosas. Y sabemos que si somos fieles en Cristo, nuestros vestidos quedarán limpios de la sangre de todos los hombres, y nos hallaremos sin mancha ante el tribunal de Cristo, y moraremos eternamente con Él en los cielos. Y sea la honra al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que son un Dios. Amén. Oliver Cowdery, David Whitmer, Martin Harris. Sus seres queridos pueden tener más que la mera evidencia física de lo que vieron y oyeron aquellos testigos. Los tres testigos contaban con algo más, algo que todos necesitamos. El Espíritu Santo dio testimonio a sus mentes y corazones de que lo que vieron y oyeron era verdadero. El Espíritu les dijo que el ángel era de Dios y que la voz pertenecía al Señor Jesucristo. Este testimonio del Espíritu les fue concedido a ellos, así como a muchos otros que no estuvieron allí. Se trata de un testimonio que, al ser merecedores de la compañía del Espíritu,
puede ser nuestro y permanecer con nosotros para siempre. Los 3 testigos jamás negaron su testimonio del Libro de Mormón. No podían porque sabían que era verdadero. Realizaron sacrificios y pasaron dificultades inimaginables para la mayoría de nosotros. Oliver Cowdery dio el mismo testimonio del origen divino del Libro de Mormón en su lecho de muerte. Pero en los momentos de prueba flaqueó la fe de estos hombres, en que José Smith seguía siendo un profeta de Dios y en que el único medio para llegar al Salvador era a través de su iglesia restaurada. El que durante sus largos periodos de distanciamiento de la iglesia y de José continuaran afirmando lo que habían visto y oído, hace que su testimonio sea aún más poderoso si cabe. El Señor concedió idéntico testimonio del Espíritu, aunque sin la misma evidencia física, a otras personas que fueron probadas por la oposición y la tribulación. Brigham Young, John Taylor, Heber C. Kimball y muchos otros permanecieron firmes en sus testimonios. Ellos perseveraron en la fe porque pagaron el precio de conservar la compañía del Espíritu Santo, así como el ferviente testimonio que solo Él concede. Por ello, conservaban más que el simple recuerdo del momento en que el Espíritu susurró a sus mentes y corazones que Dios vivía, que Jesús era el Cristo y que José Smith era su profeta. Conservaban más que el recuerdo del sentimiento de paz y de gozo que dicho testimonio trajo consigo. Al ser merecedores de la compañía del Espíritu, pudieron decir en toda circunstancia, a pesar de la dificultad, lo supe entonces y sentí que era cierto. Y ahora también. Para mantener este testimonio brillante y radiante, hicieron algunas cosas sencillas, las cuales podemos enseñar a nuestros seres amados. Si se siguen al pie de la letra, nos permitirán disfrutar de la compañía constante del Espíritu y podremos prometer a nuestros seres amados que sentirán gozo y paz, mientras el Espíritu les confirma la verdad, si tan solo piden esa bendición con fe. Las cuestiones del Espíritu se enseñan mejor por medio del ejemplo y del testimonio. No recuerdo mucho de lo que mis padres dijeron sobre el Espíritu Santo, pero sí lo que sentí cuando les vi hacer aquello que invitaba al Espíritu a nuestro hogar. A continuación menciono algunas de las cosas que pueden enseñarles por medio del ejemplo y el testimonio, con confianza en que el Señor enviará el Espíritu para confirmar la verdad a las mentes y a los corazones de ellos. Enséñenles a orar al Padre con fe en el nombre de Jesucristo. El libro de Omni contiene una promesa al respecto. Yo, hermanos, la he puesto a prueba. Y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a Cristo, el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando y orando, y perseverad hasta el fin. Y así como vive el Señor, seréis salvos. El joven José Smith nos mostró cómo orar de ese modo. Él creyó en la promesa que leyó en el libro de Santiago y se dirigió a la arboleda con fe en que su oración tendría respuesta. Él deseaba saber a qué iglesia unirse. Era lo bastante sumiso como para estar dispuesto a hacer cualquier cosa que se le mandara. Él oró, teniendo de antemano la determinación de obedecer. Lo que se le mandó hacer requirió de toda su alma y, en última instancia, de su vida. Perseveró durante los siguientes 24 años gracias a la oración continuada con aquella fe y aquella humildad semejantes a la de un niño. Enseñemos a nuestros seres queridos a orar con la intención de obedecer. Podemos prometerles que recibirán la compañía del Espíritu Santo. Este les testificará de la verdad en sus corazones cada vez que lean las Escrituras recibidas por medio del profeta y renovará la confirmación de que Dios habló por boca de su profeta. Enséñenles a meditar diariamente en las Escrituras, con fe en que el Espíritu Santo les instruirá. Ten oído a las siguientes palabras de un pasaje de las Escrituras traducido por José Smith, y confíen en que se les enseñe lo que deban hacer.
Recibirán impresiones sobre cómo abordar las Escrituras y cómo enseñar esto a sus seres queridos. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. El profeta José nos enseñó el significado de deleitarse en las Escrituras cuando dijo que el libro de Mormón acercaría a un hombre más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Se acercarán más a Dios y le amarán más. Esa es la promesa que hay en Jacob 3:2. Oh, todos vosotros que sois de corazón puro, levantad vuestra cabeza y recibid la placentera palabra de Dios, y deleitaos en su amor. Pues podéis hacerlo para siempre si vuestras mentes son firmes. Tanto ustedes como sus seres amados recibirán la palabra de Dios al obedecerla, permitiéndonos así sentir su amor. Esa es una de las grandes bendiciones del don del Espíritu Santo. Cuando sintamos ese amor, sabremos que Dios aprueba el curso de nuestra vida. En eso consiste el deleitarse en el delicioso fruto que se describe en el libro de Mormón. Enséñenles a sacrificarse para edificar el reino de Dios, pues dicho sacrificio trae consigo el testimonio del Espíritu. José Smith tradujo una maravillosa promesa que escribió para nuestra época un profeta de hace mucho tiempo. Y bienaventurados aquellos que procuren establecer a misión en aquel día, porque tendrán el don y el poder del Espíritu Santo. Y si perseveran hasta el fin, serán enaltecidos en el último día y se salvarán en el reino eterno del Cordero. Y los que publiquen la paz, sí, nuevas de gran gozo, cuán bellos serán sobre las montañas. Todos pueden reclamar esa promesa para sí. Hasta el miembro más joven y reciente puede desear tomar parte en la edificación del reino. Sion está formada por personas y familias, y cuando la fe de éstas aumenta, el reino se establece con más firmeza. Contribuyamos a ello diariamente. Hasta el acto más pequeño por edificar la fe de otra persona o de otra familia nos hace merecedores del don y del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo testifica de la verdad. Al servir, aumenta nuestra fe en que Jesús es el Cristo, que nuestro Padre Celestial vive y nos ama, y que José fue su profeta. Tal vez haya quien no perciba esa bendición en su servicio a la Iglesia, como maestros orientadores, como amigos. Pero ello se debe a haberse centrado más en la mecánica que en la gloriosa oportunidad de publicar la paz, sí, nuevas de gran gozo a los hijos de Dios en su reino. Si viéramos así nuestro servicio, no solo seríamos enaltecidos en el postrer día, sino que hallaríamos descanso y valor durante el camino, y el Espíritu nos testificaría que este es el reino del Señor, restaurado en los últimos días. Enséñenles a amar a sus semejantes al servicio, ya que tendrán el Espíritu consigo. El profeta José Smith así lo enseñó y así vivió. De los muchos ejemplos registrados de su naturaleza amorosa, el que más me emociona tuvo lugar en la cárcel de Carthage la noche antes de su muerte. Dan Jones era uno de los hombres que le acompañaban. El profeta percibía el peligro del populacho y tenía motivos para tornarse introvertido, para pensar en sí mismo y en el peligro que corría, pero en vez de ello su corazón se volvió a consolar a los demás. Cuando aparentemente todos dormían, José susurró a Dan Jones, ¿tiene miedo a morir? Y Dan respondió, ¿cree que ha llegado el momento? Al tomar parte en semejante causa, no creo que la muerte abrigue terror alguno. José respondió, usted verá el país de Gales y antes de morir cumplirá la misión que le ha sido asignada. Dan Jones sobrevivió para servir varias misiones en Gales. Miles de conversos galeses se dirigieron a Sion. Algunos eran cantantes de talento y de ellos se nutrió lo que luego sería el coro del tabernáculo. Al oír cantar el coro, espero que recordemos a Dan Jones, el fiel amigo del profeta José. Enseñen a sus seres amados a recordar el consuelo que dio
cuando era Él quien más lo necesitaba. Cuando consolamos al prójimo por medio de nuestra fe en el Señor, Él nos envía al Consolador. Este, el Espíritu Santo, concedió a José el poder para dar ánimos proféticos. Por medio de su amor, José demostró la verdad de estas palabras del libro de Mormón. Allegaos pues a la caridad, que es mayor que todo, porque todas las cosas han de perecer, pero la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre, y a quien la posea en el postrer día, le irá bien. El profeta José es un ejemplo y un maestro para mí de perseverar en la fe. Yo no le adoro, pero le doy las gracias y le amo por ser el profeta del Señor a cargo de la restauración. Él me ha ayudado a orar con intención de obedecer. Ahora puedo deleitarme mucho mejor en la palabra y en el amor de Dios. Gracias a Él, siento el Espíritu Santo con más frecuencia en los momentos en los que trato de edificar la fe de una persona en el reino de Dios. Y a causa de lo que sé del profeta José y de las Escrituras reveladas por medio de él, siento con más frecuencia el amor de Dios por todos sus hijos y por mí cuando me esfuerzo por ayudar a alguien. Es mi oración que tanto nosotros como aquellos a quienes amamos perseveremos en la fe en el Evangelio restaurado de Jesucristo y en su reino. Ruego que al participar de la Santa Cena mantengamos la promesa de recordarle siempre, para que siempre tengamos su Espíritu con nosotros. Ruego que en nuestras noches de hogar, en nuestras charlas misionales y en todo momento en que adoremos juntos, invitemos al Espíritu Santo por medio de lo que hagamos, lo que digamos y lo que seamos. Testifico que Dios vive. Sé que Jesucristo vive y que es nuestro Salvador. Esta es su iglesia. José fue su profeta. El presidente Gordon B. Hinckley es su profeta actualmente. Y sé estas cosas porque el Espíritu me dice que son verdaderas. Y de ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.